Que el Señor le bendiga, mi querido hermano o hermanita que nos acompañan. Soy el hermano Luis Cepeda, está conmigo acá Elías Cepeda y juntos queremos animarte con los mensajes de la fe. Hoy día vamos a estar considerando un pequeño pasaje dentro del libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a estar hablando acerca de la fe de un matrimonio, de una pareja que por fe tomó ciertas decisiones que vamos a analizarlas y vamos a estar considerando también bajo la presente condición actual y cómo tenemos que responder con fe. En este caso, como lo habíamos dicho también, ante las pruebas, como lo hizo Abraham, ante las pruebas de la vida. Pero sin más que decir, acompáñanos en estos pocos minutos y sigamos aprendiendo acerca de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Le voy a pedir a mi hijo, por favor, si me puede acompañar con la lectura. Hijo. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Mire, qué precioso este pasaje, muy cortito, pero note muy bien, la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando leemos Hebreos 11, 23, la fe de quiénes está hablando, porque pareciese por lo que nosotros vemos que dice por la fe Moisés, pero nota muy bien que Moisés en ese momento, ¿quién era Moisés? Moisés en ese momento era un niño, Moisés en ese momento era un bebé de pecho. O sea, él en ese momento no podía tener fe, entonces no está hablando de la fe de Moisés, sino que dice por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. O sea que estamos hablando de la fe de los padres de Moisés. De eso estamos hablando hoy día. Vamos a estar considerando entonces la fe de los padres de Moisés, que por fe, dice versículo 23, escondieron a este bebé, por fe, en este caso, no temieron el decreto del rey. Solamente, y segunda pregunta porque nos sirve como cultura general, ¿quiénes eran los padres de Moisés? Ya que muy poca gente sabe realmente los nombres o quiénes son los padres de Moisés. Si tú lo miras muy bien, en el libro de Éxodo, solamente para mencionarlo, para que sepamos, en el libro de Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 20, se dice por nombre quiénes eran los padres de Moisés, por si acaso, para que usted lo entienda. Éxodo, capítulo 6, versículo 20. Ayúdame, hijo, por favor, en la lectura. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Muchas gracias, hijo. Fíjese que hablando de los hijos de Leví, por si acaso, los descendientes de Merari, se habla de que Amram, que era el joven, en este caso tomó como esposa a su tía Jocabed. Entonces los padres de Moisés son Amram y Jocabed, para que te lo grabe bien, ¿cierto? Para que te grabe muy bien quiénes son los nombres de estos personajes. Y fíjate que, ¿por qué hemos decidido incluir, aunque es un pequeño pasaje y mucho no se tiene que decir al respecto, pero yo creo que hay algo importante, muy actual y contemporáneo a lo que estamos viviendo hoy en día? Porque hoy en día en las redes sociales se ve mucho debate, se ve mucha discusión de qué tienen que hacer los cristianos, de que si tenemos que hacer culto o no tenemos que hacer culto, si tenemos que exponernos o no tenemos que exponernos, si tenemos que andar en público o no tenemos que andar en público. Y muchas personas toman la bandera de la fe y dicen yo tengo fe y soy temerario, yo confío en Dios y Dios va a poner un escudo protector alrededor de mí y no me va a pasar nada. Y otros cristianos toman un punto de vista más conservador diciendo yo me voy a cuidar por cuidar al resto, yo sé que Dios me va a cuidar y voy a estar en mi casa y yo voy a hacer cuarentena. Pero si tú te fijas muy bien, y esto es importante porque esto es muy actual lo que está pasando, Amram y Jocabed recibieron un edicto del rey. El edicto del rey era, tienen que entregarme a todos los niños pequeños porque yo los voy a matar. Todos los varones nacidos de la casa de Israel iban a morir.
Eso decía la ley. El decreto real decía, tienen que hacer esto. O lo mismo sucedió, y fíjense muy bien también cuando hablábamos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva también recibió el edicto real del emperador Diomiciano, del emperador Nerón. Los cristianos no tienen que congregarse, los cristianos son una amenaza para el imperio. Está prohibida las reuniones, está prohibida la congregación, está prohibido todo eso. ¿Cómo respondió Amram y Jocabed? ¿Cómo respondió la iglesia primitiva en el primer siglo? Nota muy bien, y esto es importante que tú lo entiendas. Amram y Jocabed desafiaron el edicto. Sí, es verdad. La iglesia primitiva del primer siglo desafió el edicto de Nerón, desafió el edicto de Domiciano. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor tenía que seguir reuniéndose. Porque en este caso el deseo de preservar la vida de Moisés fue más grande para estos padres que amaban a su hijo. Pero no por eso ellos siguieron estrictamente el edicto. Porque aunque ellos sabían el edicto, ellos guardaron en su casa y no entregaron a morir a su hijo. O los cristianos primitivos, en este caso, aunque ellos tenían mandamiento de cumplir, de no reunirse, de ofrendar a la memoria del César, no lo hicieron, sino que prefirieron seguir y ser perseguidos y morir por ser fieles al Señor. Hoy día también tenemos edictos, como por ejemplo, quédate en casa, como por ejemplo, evitar conglomerados, evitar 50 personas, 10 personas en distintos países. ¿Cómo responden los cristianos? ¿Cómo debes responder tú? ¿Cómo debo responder yo? Número uno que tienes que entender, el gobierno ni las leyes tienen que decirte, ni el gobierno ni las leyes tienen que decirte lo que tú tienes que hacer. El cristiano está llamado a congregarse. El cristiano está llamado a perseverar. El cristiano está llamado a adorar. Pero eso no significa que seamos temerarios. Porque alguien diría, bueno, si Amram y Jocabed tenían tanta fe de que Dios lo iba a librar, entonces le entregaban a Moisés y Moisés iba a vivir igual. O los cristianos de la iglesia primitiva, si tenían tanta fe en el Señor, ¿por qué adoraban escondidos? Ellos podrían adorar si Dios tenía que librarlo y Dios tenía poder para hacerlo, como muchos hoy en día dicen, si Dios me va a cubrir con un escudo protector. Bueno, la iglesia primitiva no lo pensó así. Porque también hay un sentido de, en este caso, de perseverar. Hay un sentido en este caso también de cuidarse los unos a los otros. Si tú te fijas muy bien, no cumplimos lo que las leyes dicen, pero tampoco somos temerarios ni nos exponemos. Porque nuestra fe no es un escudo protector que no vamos a ser inmunes a las balas, vamos a ser inmunes a la flecha, vamos a ser inmunes a los virus. Pero sí nuestra fe nos dice que Dios está en control y no nos vamos a someter a las cosas que este mundo nos quiere regir. Al miedo, al pánico, a la angustia, al consumismo. Y fíjate muy bien porque esto tiene mucho que decir al respecto de cómo enfrentamos la vida. Porque constantemente, y no solamente en esta pandemia, somos tentados y empujados a andar en la corriente de este mundo. Somos empujados en los colegios, nuestros niños, nuestros jóvenes, a creer una filosofía de vida, a escuchar malas palabras, a ver que es normal el robo, el insulto. Vemos hoy en día en la televisión que es normal y es común la homosexualidad, el concubinato, el engañarse, el adulterio, el aborto, la eutanasia. Y vemos que todas esas cosas son actuales, son modernas, son normales. La gente hoy día normaliza esas conductas. ¿Qué tiene que hacer el cristiano hoy en día? Bueno, como Amram y Jocabed, no someterse al edicto del rey, no someterse a la cultura imperante, no someterse a las presiones de este mundo. Nosotros debemos guardar la fe de la misma manera como lo hicieron Amram y Jocabed, debemos guardar la fe como lo hizo la iglesia primitiva, no siendo temerario, no desafiando, pero sí poniendo en alto y en primer lugar la voluntad de Dios. Y qué increíble, porque mucha gente dice que la iglesia hoy día se ha cerrado, y la iglesia hoy día no se ha cerrado. Hoy día hay cientos y miles de iglesias en cada hogar, en cada lugar, tomando la cena del Señor, adorando al Señor de la manera correcta, cantando como corresponde, fruto de labios que confiesan su nombre, escuchando la palabra del Señor y haciendo las cosas que el Señor nos dice. O sea que la iglesia hoy día se ha potenciado, ya que hemos despertado, ya que padres y madres se han preocupado de la adoración en sus hogares, cosas que muchas veces no se estaban haciendo. Dios nos está desafiando.
pero nos está desafiando a en tiempos peligrosos como Amram y Jocabed, que tuvo que hacer ellos, esconder a su niño. Ahora a lo mejor nosotros no nos escondemos, nos cuidamos, usamos mascarilla, usamos alcohol gel, tratamos de evitar, en este caso, las aglomeraciones, respetamos el espacio de 2, 3, 4 metros, 1 metro, algunos dicen. Hacemos cosas que nos ayuden. No porque nosotros no dudamos, no porque nosotros tengamos falta de fe, es porque estamos cuidando al prójimo, es porque no queremos que esta enfermedad le llegue a las demás personas. Si me llega a mí, bien, oraré a Dios, oraremos, buscaremos la presencia de Dios y será la voluntad de Dios. Recuerde que ningún segundo de nuestro tiempo va a ser acortado ni adelantado. Cada uno de nosotros va a partir en el momento que tiene que partir. Ni esta pandemia, ni este virus, ni ningún virus, ni ninguna cosa nos va a apurar, ni va tampoco a envejecer un segundo más o un minuto más. No va a pasar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos firmes en la fe. Ese es mi desafío. Como Amram y Jocabed. ¿Tenían fe? Sí. ¿Por fe escondieron al niño? Sí. Pero también preservaron la vida de ese menor. Por fe. Aunque el mundo te diga algo. Por fe. Aunque el mundo te presione. Por fe. Aunque el edicto del rey, aunque el decreto, aunque la ley o lo que sea nos presione. Por fe nosotros vamos a seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer. Vamos a seguir adorando, vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir buscando del Señor. Podemos hacerlo en el hogar, si tú quieres ir a congregarte a algún templo, puedes hacerlo, si tú quieres reunirte con tu hermano, puedes hacerlo cada uno. Yo apelo a la conciencia personal, cada uno va a hacer lo que mejor le parezca, pero lo importante es que nuestra fe perdure, permanezca y sea estable. Porque lo más importante de todo es seguir sirviendo, es seguir adorando, seguir predicando y seguir haciendo la voluntad de Dios. Eso es fe, a pesar de los tiempos peligrosos, a pesar de las cuarentenas, a pesar de los virus, a pesar de lo malo, de las crisis económicas, a pesar de las crisis sociales, lo que sea, el cristiano se mantiene fiel. Buscamos métodos, gracias a Dios tenemos la tecnología, buscamos la manera, buscamos la forma, pero al final seguimos perseverando y seguimos haciendo la voluntad de Dios. A veces tenemos que ocultarnos, a veces tenemos que cubrirnos, a veces tenemos que salir. Lo importante es que la fe tuya no se mueva, es que tú seas inquebrantable, incólume, en seguir buscando la voluntad de Dios. Soy el hermano Luis Cepeda y junto conmigo está mi hijo Elías Cepeda y juntos queremos decirte Que Dios te bendiga.